Mi hijo me dijo con voz dura: «Mamá, si no te gusta, puedes irte». Esa frase retumbó en las paredes de lo que alguna vez consideré mi hogar. Me estaba gritando: «Mi Matías, mi único hijo». Levantaba la voz como nunca antes. Me llamo Amalia Castañón. Y lo que estoy por contarles cambió mi vida para siempre. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me quedé parada frente a la puerta de mi habitación sin poder creer lo que veía. Doña Leticia, la madre de mi nuera, dormía en mi cama, envuelta en mis sábanas, rodeada de sus cosas, sus cremas en mi tocador, su ropa en mi armario, sus pantuflas junto a mi mesa de noche, como si ese fuera su lugar, y yo, la intrusa, intenté hablar, pero mi voz salió temblorosa. Acababa de regresar de un viaje de trabajo, una semana fuera, y volvía a esto. «No, mamá, ya basta». Sus ojos estaban llenos de rabia. En mis 56 años de vida, nunca había visto a mi hijo mirarme con tanto desprecio. Doña Leticia está pasando por un momento muy difícil. Necesita paz, un espacio cómodo, y tú llegas haciendo drama por una simple habitación. Matías, di apenas: «Es mi cuarto, es mi cama, es mi casa, es nuestra casa». Grito: «Vivimos aquí. Camila y yo pagamos los servicios. También tenemos derechos». Cada palabra suya me hería como una cuchillada. Sentí que el piso se me movía bajo los pies. «Ella necesita tranquilidad», continuó con un tono apenas más bajo, pero igual de duro. «Es la abuela de tu hija. Camila está destrozada, viendo sufrir a su madre. ¿Y tú solo piensas en ti?» Intenté explicarme, pero me interrumpió. «Si no puedes tener empatía, si tu comodidad vale más que el bienestar de esta familia, entonces vete. Nadie te obliga a quedarte. Si te parece tan terrible, puedes irte». Ese silencio que siguió fue insoportable. «¿Puedes irte?». Esas palabras me cayeron como una sentencia. Me borraron. Me convirtieron en una extraña en mi propio hogar. 56 años de vida dedicados a ese hombre frente a mí. Y ahora me echaba de mi casa por su suegra, una mujer que apenas conocía desde hacía 6 años. Daniel apareció detrás de Matías, con mi nieta Sofía dormida en brazos. Camila no dijo nada. Solo me miró con esa expresión de «no hagas un escándalo». Quise hablar, recordarle quién lo cuidó cuando tuvo neumonía, quién vendió sus aretes para pagar la universidad, quién lo sostuvo en el funeral de su padre. Pero guardé silencio. Y ese silencio pesaba más que 1000 palabras. Pesaba 30 años de amor incondicional tirados a la basura. Me agaché. Tomé mi maleta, aún con el olor del viaje. 6 horas manejando para volver a casa. Solo para encontrar esto. Lo miré una última vez. A ese hombre que ya no reconocía, con el rostro de mi hijo, pero con un corazón desconocido, y me fui. Bajé las escaleras despacio, una por una. Cada escalón era un recuerdo. Ahí lo cargué cuando aprendí a caminar. Ahí se raspó la rodilla. Ahí comíamos paletas en verano. Sentía su respiración arriba, su mirada fija en mí. Pero no vouchier. Si lo hacía, me rompería. Crucé la puerta principal, la misma por donde había entrado miles de veces con bolsas del mercado, la misma por donde entré con él, recién nacido, envuelto en una manta azul. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo. La gente me saludaba. Doña Lucía desde su ventana, don Pedro desde su puesto de periódicos. Les sonreí sin alma. Llegué a la plaza principal. Me senté en la misma banca donde solía sentarme con Ricardo los domingos después de misa, donde veía jugar a Matías cuando era niño, cuando aún me llamaba mami. Saqué el teléfono. Marqué un número guardado por años. Don Esteban Rivas. Abogado. Amigo de mi difunto esposo.
Amalia, respondió sorprendido. Don Esteban, contesté con calma. Una calma que solo llega tras perderlo todo. Necesito una notificación legal urgente. Tengo inquilinos que deben desocupar mi propiedad en 24 horas. Silencio. ¿Estamos hablando de tu hijo y su familia? Sí. ¿Estás segura? Recordé sus ojos llenos de rabia, su voz gritando. Puedes irte. Estoy completamente segura. ¿Paso en 1 hora con los documentos? ¿Dónde estás? Hotel San Rafael. Habitación 203. Colgué. Me quedé mirando el atardecer caer sobre el pueblo, las campanas marcando las 6, la gente saliendo del trabajo. Familias completas. Mientras yo estaba ahí, sola, con una maleta y el corazón roto, porque lo que Matías no sabía era que mi silencio no era debilidad. Era el silencio antes de la tormenta. Y en las siguientes 24 horas, descubriría algo que había olvidado. Que no solo soy su madre, soy la dueña de esa casa, la única, y hay límites que no se cruzan. Ni siquiera con quien te dio la vida, pero lo que ocurrió cuando recibieron la notificación fue algo que nadie imaginó. El Hotel San Rafael era modesto, limpio, pequeño, nada comparado con mi casa, pero en ese momento era todo lo que tenía. La habitación 203 olía a lavanda y soledad. Me senté en la cama, sin abrir la maleta, y por primera vez desde que salí de mi casa, lloré, no por mí, sino por lo que habíamos sido, porque hubo un tiempo, no tan lejano, en que Matías y yo éramos inseparables. Nació un 14 de marzo. Después de 18 horas de trabajo de parto, Ricardo, mi esposo, no se separó de mi lado ni un segundo. Cuando escuchamos su primer llanto, supimos que nuestra vida había cambiado. Matías fue un bebé tranquilo, sonriente, cariñoso. Desde pequeño buscaba mis brazos. Se acurrucaba en mi pecho y me acariciaba la cara con sus manitas gorditas. Es un niño de mamá, decía Ricardo riendo. Y era cierto, éramos inseparables. Después de la escuela me esperaba en la ventana, corría a mis brazos gritando: «Mami llegó». Ricardo trabajaba en construcción. No ganábamos mucho, pero alcanzaba. Vivíamos en un departamento pequeño, 2 cuartos, un baño, una cocina minúscula, pero éramos felices. Algún día tendremos nuestra casa, decía Ricardo abrazándome por la espalda mientras cocinaba, con jardín, con espacio para que Matías corra. Ese día llegó cuando Matías tenía 8 años. Ricardo y yo ahorramos cada peso. Guardábamos monedas en una lata de galletas en el armario. Compramos un terreno a las afueras del pueblo. No era grande, pero era nuestro. Ricardo diseñó la casa en una servilleta. 2 pisos, 3 habitaciones, un jardín al frente. La construimos poco a poco. Los fines de semana íbamos al terreno. Él ponía ladrillos, yo mezclaba cemento. Matías jugaba entre las paredes. Aquí va a ser mi cuarto. Papé, aquí mismo. Campeón. Tardamos 3 años en terminarla. El día que pusimos el último azulejo, los 3 lloramos abrazados. Es nuestra, dijo Ricardo. Completamente nuestra. Nos mudamos una tarde de julio. Matías tenía 11. Recorría la casa gritando: «Es enorme. Mami, la más bonita del mundo». Esa noche cenamos sentados en el piso. Tacos de Doña Clara, refresco, risas. Por esta casa, por esta familia, brindó Ricardo. Y pensé que no había nada más perfecto. Los años pasaron. Matías creció. Estudió. Fue un buen hijo. Pero cuando Ricardo empezó a enfermar, con 52 años, todo cambió. Un domingo, mientras desayunábamos, se llevó la mano al pecho y su rostro se volvió gris. Se desplomó de la silla antes de que pudiéramos reaccionar. Papá gritó: «Matías». Llamamos a la ambulancia. Llegó en 15 minutos.
pero no alcanzó. Ricardo murió camino al hospital. Un infarto fulminante. Sin previo aviso, sentí que el mundo se me caía encima. Matías, que tenía 17 años, se convirtió en mi sostén. Me abrazaba cuando lloraba por las noches. Él se encargó de todo lo del funeral. Me decía bajito: tranquila, mami, yo estoy aquí. No estás sola. Pasaron meses en los que apenas podía funcionar. Me levantaba, iba al trabajo como una máquina, y al volver me encerraba en mi cuarto. Matías cocinaba, limpiaba, me preparaba té, se sentaba conmigo en silencio cuando ya no había palabras. Nunca te voy a dejar. Mami, me dijo una noche, mientras yo miraba el techo desde la cama, se sentó a mi lado, tomó mi mano y susurró: pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti. Te lo prometo. Esa promesa me sostuvo durante el año más oscuro de mi vida. Poco a poco empecé a sanar. Matías entró a la universidad. Estudió administración y consiguió trabajos de medio tiempo para ayudar con los gastos. Jamás se quejó. Nunca me hizo sentir como una carga. Esta casa es tuya. Mami, me decía, cuando intentaba darle dinero, tú y papá la levantaron para mí. Es lo mínimo que puedo hacer. Se graduó con honores, encontró un buen empleo en ventas. Y fue entonces cuando conoció a Camila. Al principio me cayó bien. Era amable, bonita, y parecía hacerlo feliz. Se casaron después de 2 años de noviazgo, en una boda pequeña pero preciosa. Lloré de emoción al verlo frente al altar. Cuídalo, le dije a Camila en privado. Es un buen hombre. ¿El mejor? Lo sé, respondió sonriendo. Soy muy afortunada. Al año siguiente nació Sofía, mi nieta. Mi alegría cuando la tuve por primera vez en brazos, con sus ojitos cerrados y sus puñitos apretados. Sentí que Ricardo estaba ahí conmigo, que de alguna manera todo tenía sentido. Vivían en un departamento en la ciudad, pequeño y caro. Camila se quejaba del espacio, del ruido, de que no había parques para la niña. ¿Por qué no se vienen a vivir conmigo? Les propuse una tarde durante la comida. Hay espacio de sobra. Sofía puede jugar en el jardín y ustedes ahorran. Matías me miró con esos ojos llenos de gratitud que conocía tan bien. ¿Estás segura? ¿Mami? Completamente. Esta casa es muy grande para mí sola. Extraño tener vida aquí. Se mudaron 3 meses después. Al principio todo fue perfecto. Yo cuidaba de Sofía. Cocinaba. Limpiaba. Me sentía útil. Necesaria. Pero entonces apareció ella, doña Leticia, y todo comenzó a cambiar. Primero eran visitas cortas. Un fin de semana. Luego una semana. Después, cada vez se quedaba más tiempo. Y yo empezaba a sentirme invisible en mi propia casa. Camila me hablaba distinto, con menos respeto, con menos cariño. Dejaron de preguntarme cómo estaba. Sofía pasaba más tiempo con su abuela Leticia que conmigo. Yo callaba, pensando que sería algo temporal, que todo volvería a ser como antes. Qué equivocada estaba. Y ahora, sentada en esa habitación de hotel, con las lágrimas cayendo sobre mis manos, entendía algo terrible. Había perdido a mi hijo mucho antes de aquel grito. Lo había perdido poco a poco. En silencio, sin darme cuenta, tocaron a la puerta. Era don Roberto, con un sobremanila en la mano y una expresión seria. Amalia, dijo al entrar, ¿estás completamente segura de esto? Lo miré entre lágrimas. Más que nunca en mi vida. Muy bien. Entonces firmemos. Mañana a primera hora se los entrego personalmente. Firmé cada página sin temblar. Con cada firma, sentía que algo dentro de mí se endurecía, se fortalecía. Mi hijo había olvidado algo que le enseñé desde niño. Las acciones tienen consecuencias y estaba a punto de aprenderlo, de la manera más dura. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama.
mirando el techo, repasando cada momento de los últimos años, buscando el instante exacto en que lo perdí. A las 6 me levanté. Me duché. Me vestí con lo que tenía en la maleta. Pantalón negro. Blusa blanca. Nada especial. Me peiné. Me puse un poco de labial. Quería verme digna. Fuerte. No iba a darles el gusto de verme destruida. Don Roberto llegó puntual a las 8. Con los documentos listos. Una notificación legal. Fría. Tan fría como el grito de mi hijo. ¿Quieres que vaya yo solo? Me preguntó. ¿No tienes que estar presente? No. Respondí con firmeza. Voy contigo. Quiero que me vean la cara cuando les entregues esto. Subimos a su coche. El trayecto fue silencioso. Él no hizo preguntas. Solo conducía, dándome espacio para respirar. Cuando llegamos, el sol ya estaba alto. Era una mañana hermosa. El jardín que Ricardo y yo plantamos estaba lleno de flores. Los árboles que sembramos, cuando Matías era niño, daban sombra fresca. Todo se veía perfecto desde fuera. Nadie imaginaría la guerra que se libraba dentro. Don Roberto tocó la puerta. 3 golpes firmes. Daniel abrió. Traía a Sofía en brazos. Al verme, su expresión cambió. Sorpresa. Luego incomodidad. Amalia. No esperábamos. Buenos días. Señora, interrumpió don Roberto con tono profesional. Soy el abogado Roberto Salazar. Vengo a entregar una notificación legal. Matías apareció detrás de Camila, aún con la pijama y el cabello despeinado. Cuando me vio, sus ojos se endurecieron. ¿Qué es esto? ¿Mamá? No respondí. Permanecí detrás de don Roberto. Con la espalda recta y la cabeza en alto, él extendió el sobre. Es una notificación de desalojo. Tienen 24 horas para desocupar esta propiedad. El silencio fue total. Camila palideció. Matías tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Lo leyó. Su rostro pasó de la confusión a la furia. ¿Esto es en serio? ¿Me estás corriendo de la casa? No. Respondí con calma. Te estoy recordando de quién es esta casa. Pero... Mamá. No me digas mamá. Mis palabras salieron frías, cortantes. Ayer me gritaste. Me echaste. Me dijiste que me fuera, así que me fui. Y ahora ustedes también se van. Eso fue diferente. Yo no quise decir. ¿No quisiste decir qué? Matías, ¿no quisiste decir que me fuera? ¿No dijiste que si no me gustaba podía largarme? Porque eso fue exactamente lo que dijiste. Camila rompió en llanto. Sofía, confundida, también empezó a llorar. Amalia, por favor, suplicó Camila. Tiene que haber otra forma. No podemos irnos en 24 horas. ¿A dónde vamos con la niña? Deberían haber pensado en eso cuando le dieron mi habitación a tu madre. Cuando me trataron como a una extraña en mi propia casa, en ese momento bajó doña Leticia, usando una de mis batas, caminando por mi sala como si fuera la dueña. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó molesta. La miré directo a los ojos. Por primera vez en meses, no bajé la mirada. Lo que pasa, señora, es que usted, mi hijo y su familia, tienen 24 horas para salir de mi propiedad. ¿Qué? Su rostro se torció con desprecio. ¿Cómo te atreves? Matías, haz algo. La notificación es legal y vinculante. Intervino don Roberto. Si en 24 horas no se van voluntariamente, procederemos con una orden judicial. Créame, no querrán llegar a ese punto. Matías me miraba como si no me reconociera. No puedo creer que hagas esto. Mamá, somos tu familia. Exactamente. Matías, éramos familia hasta que me gritaste, hasta que elegiste a su madre por encima de la tuya. Ella necesitaba ayuda. Y yo era tu madre. Por primera vez mi voz se quebró. Yo era tu madre, y me echaste como si fuera basura. Las lágrimas caían, pero no eran de debilidad.
eran de rabia, de dolor, de 30 años, de amor pisoteado. Me cambiaste por ella, dije, señalando a doña Leticia. Le diste mi cuarto, mi espacio, mi lugar, y cuando reclamé, me dijiste que me fuera. Pues me fui, y ahora ustedes también se van. Don Roberto me tocó el hombro. ¿Amalia? Vámonos. Ya está dicho todo. Tenía razón. No había nada más que decir. Me di la vuelta. Antes de cruzar la puerta, volteé. 24 horas. Dije, ni un minuto más. Salimos. Subimos al coche. Don Roberto arrancó. Por el espejo lateral, lo vi quedarse en la puerta con el sobre en la mano, mirando cómo su madre se alejaba. Tal vez esperaba que regresara, que se diera, que rogara. No me conocía. ¿Por qué no iba a jugar? No esta vez. Por primera vez en mi vida, iba a poner límites, aunque me doliera el alma. Don Roberto me dejó en el hotel. ¿Estarás bien?, preguntó. Sí. Mentí. Subí a mi habitación. Me senté en la cama y, por fin, me permití derrumbarme. Lloré como no lo hacía. Desde que murió Ricardo, lloré por todo lo perdido, por todo lo que nunca volvería. Pero en medio de ese llanto, algo raro pasó. El teléfono sonó. Era Clara, mi vecina de toda la vida. Amalia, mi amor. ¿Qué pasó? Vi al abogado saliendo de tu casa. Todo el pueblo está hablando. Claro, el pueblo es chico, y aquí todos se enteran de todo. Clara, dije con la voz rota. No quiero hablar de eso ahora. Está bien, mi vida. Pero quiero que sepas algo. Si necesitas dónde quedarte, mi casa está abierta. Y si tu hijo te hizo algo malo, la mitad del pueblo está de tu lado. Colgué. Y el teléfono volvió a sonar. Era Auroralía, la de la panadería, luego Aurora, mi antigua compañera de la escuela, y después Javier, el dueño de la farmacia. Uno tras otro fueron llegando, todos preguntando, todos ofreciendo ayuda, todos diciéndome que no estaba sola. Fue entonces cuando comprendí algo. Matías pensaba que yo no tenía a nadie, que dependía de él, que sin su apoyo estaría perdida, pero se equivocaba. Llevaba 30 años viviendo en ese pueblo, enseñando a sus hijos, asistiendo a sus bodas y también a sus funerales. Siempre había estado presente en sus vidas. Y ahora, ellos lo estaban en la mía. Lo que Matías no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que su madre no estaba sola, y que las 24 horas que le había dado serían las más largas de su vida, porque lo que nunca imaginó fue que todo el pueblo había visto cómo trataba a su madre, y en un pueblo chico, esas cosas no se olvidan fácilmente. Me gustaría saber algo. ¿Desde dónde me están escuchando? ¿Han vivido algo parecido? Porque créanme, lo que viene después es algo que ninguno de nosotros esperaba. Las siguientes horas fueron las más extrañas de mi vida. Me quedé en esa habitación de hotel mirando el teléfono. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Todo el pueblo se había enterado y todos, absolutamente todos, querían saber qué había pasado. Pero había algo más. Algo que no esperaba. Todos estaban indignados. Ese muchacho no tiene vergüenza, me dijo doña Lucía por teléfono. Echar a su propia madre después de todo lo que hiciste por él. Mi esposo y yo vimos cuando construías esa casa, cómo te partías el lomo mezclando cemento, cómo tu difunto marido ponía ladrillo tras ladrillo. Esa casa es tuya. Y punto. Gracias, Lucía, fue lo único que pude decir. Pero las llamadas no cesaban. Don Lauro, del puesto de periódicos, me llamó para ofrecerse como testigo de lo que hiciera falta. Vi cómo criaste a ese niño, Amalia, con tanto amor, con tanto sacrificio. Lo que te hizo es imperdonable. Aurora, mi excompañera, llegó al hotel con una maleta llena de ropa. Toma,
Sé que solo trajiste lo opuesto. Aquí hay de todo. Y no me digas que no. Somos amigas desde hace 20 años. Auroralía, la de la panadería, me mandó una caja de pan dulce y un termo de café, para que no te quedes sin comer. Mi vida, y si necesitas dinero, solo dime. No sabía qué decir, ni cómo procesar tanta bondad, tanta solidaridad. Toda mi vida me había enfocado en ser una buena madre, una buena esposa, una buena maestra, pero nunca había notado todo lo que había construido más allá de mi familia. Las amistades, las conexiones, la gente que me quería, y ahora, cuando más lo necesitaba, ahí estaban. Eran las 3 de la tarde cuando mi teléfono sonó con un número que reconocí enseguida. Matías. Mi corazón dio un vuelco. Dudé. No sabía si contestar, pero algo dentro de mí necesitaba oír su voz. Necesitaba saber qué iba a decir. Contesté. Mamá. Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. Mamá, tenemos que hablar. Hola. Matías, por favor. Mamá, esto es una locura. No puedes echarnos así. Somos tu familia. Ayer tú me dejaste a mí. Yo no quise decir eso. Estaba enojado, frustrado. Camila estaba muy alterada por su mamá y yo. Perdí la cabeza, pero no era en serio. Me quedé callada. Dejé que sus palabras flotaran. Mamá, por favor, háblame. ¿No era en serio? Repetí despacio. Me gritaste. Me humillaste. Me echaste de mi propia casa y no era en serio. Mamá, tú sabes lo que se siente. Matías, ¿sabes lo que se siente que tu propio hijo, al que cargaste en brazos, al que enseñaste a caminar, por el que vendiste tus cosas para que estudiara, te mire con desprecio y te diga que te vayas? Lo siento, de verdad lo siento. ¿Lo sientes o sientes que ahora no tienes dónde vivir en menos de 24 horas? Escuché su respiración al otro lado, profunda, temblorosa. Estaba llorando. Mamá, no tenemos a dónde ir. El departamento ya lo rentaron. No podemos pagar un hotel con la niña. Camila está desesperada. Su mamá está enferma del corazón. El estrés la está matando. Ahí estaba. ¿La excusa? Siempre había una excusa cuando se trataba de doña Leticia y mi corazón. ¿Matías? ¿Y mi salud? ¿Y mi estrés? ¿Eso no importa porque soy tu madre y debo aguantar todo? ¿No es eso? Mamá, tú sabes que te amo. No lo sé. Matías, ayer no lo parecía. Parecía que amabas más a tu suegra que a tu madre. Ella está en depresión. Su esposo la dejó hace 2 meses. Está destrozada. Camila es su única hija y solo nos tiene a nosotros. Por un instant dudé. Depresión. Abandono. Dolor. Yo conocía ese dolor. Lo viví cuando Ricardo murió. Sabía lo que era sentir que el mundo se derrumba. Pero recordé algo. Matías, cuando tu padre murió, ¿recuerdas quién estuvo ahí para mí? Silencio. ¿Fuiste tú? ¿Me cuidaste? ¿Me dijiste que nunca me ibas a dejar? Y te creí. Confié en ti. Y ahora, cuando alguien más te necesita, me tiras como si no importara. No es lo mismo. Mamá, tienes razón. No es lo mismo. Porque yo nunca te pedí que echaras a nadie de su casa. Nunca te pedí que le dieras mi lugar a otra. Nunca te grité diciéndote que si no te gustaba, te fueras. Escuché sollozos del otro lado. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Déjame arreglar esto. Podemos hablar. Encontrar una solución. Tuviste tu oportunidad. Matías, y la desperdiciaste cuando me gritaste frente a esa mujer, cuando defendiste a tu suegra antes que a tu madre. Mamá, 24 horas. Es todo lo que tenemos. Colgué. Mis manos temblaban. El corazón desbocado, las lágrimas volvían. Porque una parte de mí quería ceder. Decir,
Está bien. Regresen. Olvidemos todo. Quería volver a ser la madre que perdona, que soporta, que se sacrifica, pero otra parte, una que dormía desde hace años, me decía, ya basta, tienes que poner límites. Esa voz era más fuerte. Me levanté de la cama, me miré al espejo, respiré hondo, y entonces el teléfono sonó otra vez. Un número desconocido. Bueno, ¿la señora Amalia Castañón? Una voz joven. Professional. Sí. Soy yo. Llamo del periódico local. Nos informaron que está en un conflicto legal con su hijo. Queremos entrevistarla. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Cómo se enteraron? Señora, esto es un pueblo chico. Las noticias corren rápido, sobre todo cuando se trata de alguien tan conocida como usted. Fue maestra de primaria 30 años. Enseñó a medio pueblo. La gente habla. No tengo comentarios. Día rápido. Entendemos que es un momento difícil. Pero su historia podría ayudar a otras personas mayores que viven lo mismo. Colgué. El periódico. Una entrevista. Todo se estaba saliendo de control, pero no tuve tiempo de pensarlo. Porque tocaron la puerta. Abrí con cuidado. Era Clara, mi vecina, pero no venía sola. Detrás estaban Aurora, Auroralía, don Pedro, doña Lucía y al menos 10 personas más del pueblo. Amalia, dijo Clara, tomando mis manos. Venimos a hablar contigo. Los dejé pasar. La habitación se llenó de gente. Algunos se sentaron en la cama. Otros se apoyaron en las paredes. Todos me miraban con preocupación y decisión. Queremos que sepas algo. Empezó don Pedro. Lo que tu hijo te hizo no está bien. Y no vamos a quedarnos callados. ¿Qué quieren decir? Pregunté confundida. Que si él o su familia necesitan algo del pueblo, no lo van a conseguir, dijo Auroralía con firmeza. Mi panadería no les va a vender. La farmacia tampoco. El mercado, menos. Pero no pueden hacer eso. Protesté alarmada. Hay una niña. Mi nieta. La niña no tiene culpa. Intervino Aurora. Pero tu hijo tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias. Que no puede tratarte así. Y esperar que todo siga igual. Además, agregó doña Lucía, ¿puedes quedarte en mi casa? Tengo un cuarto extra. No necesitas seguir en un hotel y yo puedo ayudarte con los gastos legales si esto se alarga, dijo don Pedro. Tengo ahorros. Me quedé sin palabras. Miraba a toda esa gente que se había tomado la molestia de venir, dispuestos a apoyarme, a defenderme. No sé qué decir. Susurré. No esperaba esto. Pues deberías, dijo Clara abrazándome. Amalia, tú siempre has estado para todos nosotros. Cuando mi hijo tuvo problemas en la escuela, te quedabas después de clases. Cuando el esposo de Auroralía murió, fuiste la primera en llevarle comida. Cuando don Pedro enfermó, organizaste una colecta. Has dado tanto. Es hora de que recibas. Las lágrimas regresaron, pero ahora eran distintas. No eran de dolor, sino de gratitud, de sorpresa, de sentirme valorada. Gracias. Ton logré decir. Gracias a todos. Se quedaron un rato más. Conversamos. Tomamos el café que trajo Auroralía. Por primera vez en días, sonreí. Incluso reí. Cuando se fueron, me quedé sola. Pero ya no me sentía sola. Me senté en la cama y miré el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Matías, 2 mensajes de Daniela y uno de un número desconocido. Abrí el mensaje. Señora Amalia, soy Mariana. Fui su alumna hace 15 años. Me enteré de lo que pasó con su hijo. Quiero que sepa que si necesita un lugar donde quedarse, mi esposo y yo tenemos un departamento disponible, sin costo. Es lo menos que puedo hacer por la maestra que me enseñó a leer, la que me dijo que podía ser alguien en la vida. Por favor, avíseme si necesita algo. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez
sentía como algo dentro de mí se fortalecía. Había creído que sin Matías estaría perdida, que él era todo lo que tenía. Pero estaba equivocada. Tenía mucho más de lo que imaginaba. Tenía un pueblo entero que me conocía, que me respetaba, que estaba de mi lado. Y Matías estaba a punto de descubrirlo, porque las siguientes horas serían decisivas. Y lo que ocurrió al cumplirse el plazo de 24 horas cambió todo. Para siempre. Esa noche en el hotel fue interminable. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Matías, su mirada suplicante por teléfono, sus sollozos. Y una parte de mí, esa parte maternal que nunca desaparece, me empujaba a correr y abrazarlo, a decirle que todo estaría bien. Pero había otra parte en mí, la que todavía sentía el filo de sus palabras, que me mantenía firme. A las 2 de la madrugada, mi celular vibró. Era un mensaje de Camila. Amalia, por favor, recapacita. Piensa en Sofía. Ella es tu nieta. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a dejarnos sin casa? Mis dedos temblaron sobre el teclado. A punto de contestar, a punto de rendirme. Pero enseguida llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Señora Amalia, soy Patty, su vecina de al lado. Necesito hablar con usted de algo importante. ¿Podemos vernos mañana temprano? Es sobre su nuera. Y doña Leticia, hay cosas que usted debería saber. Me quedé sentada en la cama con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué cosas? ¿Qué sabía Patty? Le respondí al instante. Claro. ¿A qué hora? ¿Le parece a las 7 de la mañana? ¿Puedo pasar por su hotel? Perfecto. Aquí estaré. No pude dormir después. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome qué tenía que decirme. A las 6:30 ya estaba vestida. A las 7:05 bajé al lobby. Patty llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. Buenos días, señora Amalia. Me saludó. ¿Podemos hablar en privado? Subimos a mi habitación. Ella se sentó en la única silla. Yo, en la cama frente a ella. Antes de empezar, quiero que sepa que dudé mucho en contarle esto. No me gusta meterme en la vida de los demás, pero lo que está pasando no es justo. Usted merece saber la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté con un nudo en el estómago. Patty abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas, fotografías, capturas de pantallas de WhatsApp. Mi hija Brenda es amiga de Camila en redes. No son cercanas, pero se siguen. Hace un mes, Brenda notó algo raro. Camila empezó a publicar cosas sobre lo difícil que es vivir con suegras. Memes, phrases, cosas así. Me mostró la primera captura. Una publicación en Facebook de Camila. El texto decía: las suegras siempre creen que la casa es suya. Incluso, cuando viven gracias a tu caridad. Sentí una puñalada en el pecho. Hay más, continuó Pat, pasándome otra hoja. Esta es de hace 3 semanas. Era otra publicación. Cansada de que mi esposo siempre priorice a su mamá. Ya es hora de que entienda quién es su verdadera familia. Mis manos temblaban sosteniendo el papel. ¿Amalia?, dijo Patty suavemente. Su nuera lleva meses hablando mal de usted en redes. Mi hija me enseñó esto porque le pareció terrible. Y cuando me enteré de lo que pasó, supe que tenía que contárselo. ¿Matías sabía de esto? Pregunté con voz ronca. No lo sé, pero hay algo más. Me dio otra hoja. Una conversación privada entre Camila y una tal Andrea. Leí el texto. Camila: ya no aguanto vivir aquí. Amalia se mete en todo. ¿Cómo educo a Sofía? ¿Cómo cocino? En todo. Andrea: ¿y tu esposo qué dice? Camila: ¿es un caso perdido? Sigue pegado a las faldas de su mamá. Pero mi mamá me dio una idea. Si se muda aquí por un tiempo, Amalia se sentirá incómoda. Va a querer irse. Y cuando se vaya, esta casa quedará para nosotros. Andrea: ¿y si no se va?
Camila, se va a ir, Matías tendrá que elegir, Y sé que me elegirá a mí. La fecha de esa conversación era de hace 2 meses, justo cuando doña Leticia comenzó a quedarse más tiempo. Esto fue planeado. Susurré. Todo fue planeado. Eso parece, confirmó Patty. Camila y su mamá querían sacarla de la casa, y lo consiguieron. Me quedé callada, procesando. Todo cobraba sentido. Las visitas largas de doña Leticia, los comentarios pasivo-agresivos. La manera en que Camila dejó de preguntarme mi opinión no había sido casualidad. Fue un plan. ¿Por qué? Solté. Mi hija dice que Camila siempre fue celosa, explicó Patty. Celosa del vínculo entre usted y Matías. Pensaba que usted tenía demasiada influencia. Y la casa vale mucho. Si usted se iba, podían quedarse ahí sin pagar. Y tal vez convencerlo de ponerla a su nombre. Una rabia muda empezó a crecer dentro de mí. No solo contra ellas, sino contra mí misma, por no haber visto las señales. Hay una última cosa, dijo Patty sacando otro papel. Esta es de hace 3 días. Antes de que usted se fuera, otra conversación. Camila, Amalia se va una semana. Es la oportunidad perfecta. Andrea, ¿para qué? Camila, para que mi mamá tome su cuarto. Cuando regrese y la vea ahí, se va a enojar. Hará un escándalo y Matías tendrá que elegir, y cuando elija mal, Amalia se irá sola, sin que la echemos. Andrea, ¿y si elige a su mamá? Camila, no lo hará. Llevo meses trabajando su mente. Ya está convencido de que su madre es controladora, me va a elegir a mí. Cerré los ojos. Respiré profundo. Sentía que iba a estallar. Lo siento mucho. Amalia, dijo Patty levantándose. Sé que esto duele, pero usted tenía derecho a saber. Mi hija imprimió todo esto para usted. Por si lo necesita, me dejó la carpeta, me abrazó y se fue. Me quedé sola, con las hojas entre las manos, sintiendo cómo mi mundo se reconstruía bajo una nueva verdad. Mi hijo no había cambiado. Lo habían manipulado. Camila había sembrado dudas. Lo había convencido de que yo era una intrusa. Y esperó el momento perfecto. Yo caí directo en su trampa, porque al irme, les di exactamente lo que querían. Que desapareciera de la vida de Matías. Miré el reloj. Eran las 8. El plazo se cumplía a las 12. 4 horas. Tomé el teléfono y marqué. Don Roberto, necesito que venga al hotel. Ahora, tiene que ver algo. Llegó en 20 minutos. Le mostré todo. Capturas. Conversaciones. Publicaciones. Su rostro se endurecía con cada hoja. Esto es manipulación. Dijo. Alienación parental. Camila destruyó tu relación con tu hijo. ¿Qué puedo hacer? Con esta evidencia, podemos probar que planearon sacarte de la casa. ¿No? Él lo interrumpí. No quiero demandas. No quiero juicios eternos. Entonces, ¿qué quieres? Lo miré. Quiero que Matías sepa la verdad. Que sepa lo que su esposa hizo. Y después, que decida. ¿Está segura? Una vez que lo sepa, no hay regreso. Su matrimonio ya está roto. Don Roberto, está construido sobre mentiras. ¿Quieres que esté presente cuando se lo digas? Sí. Pero no hoy. Hoy se cumple el plazo. Mañana hablaremos. Él asintió. Se llevó copias por seguridad y se fue. Me quedé mirando las hojas esparcidas sobre la cama. Ya no era solo dolor ni ira. Era claridad. Entendía que la lucha no era conmigo, sino con la imagen que Camila había creado de mí. Mi verdadero hijo seguía ahí, sepultado bajo meses de manipulación, pero aún podía rescatarlo. Primero tenía que dejar que las 24 horas se cumplieran. A las 11 me vestí con cuidado. El vestido azul que Ricardo me regaló hace años, el cabello peinado, un poco de maquillaje. Quería verme fuerte. Taina. A las 12,
regresaría a mi casa. Y lo que ocurriera después lo cambiaría todo. No sabía que Camila tenía un último as bajo la manga, algo que pondría a prueba todo lo que creía de mi hijo. A las 11:45 salí del hotel. Don Roberto me esperaba en su coche. «Por si las cosas se ponen feas», dijo. El camino fue silencioso. Miré por la ventana. Las calles de siempre. El parque donde jugaba Matías. La iglesia donde me casé. La escuela donde enseñé 30 años. Todo igual. Menos yo. Cuando llegamos, varios autos estaban afuera. Reconocí a algunos. Amigos de Camila. Parientes de doña Leticia. Trajeron refuerzos, murmuró don Roberto. Bajamos del coche. Eran las 12 en punto. Toqué la puerta. Mi propia puerta. Porque ya no tenía llave. La había dejado cuando me fui. Camila abrió. Los ojos hinchados, pero la mirada desafiante. «Llegaste», dijo con frialdad. «El plazo terminó. Espero que tengan todo listo». Respondí. «Pasa», murmuró haciéndose a un lado. Entré a mi casa, y lo que vi me dejó sin aire. La sala estaba llena de gente, al menos 15 personas, todas mirándome como si yo fuera el monstruo. Entre ellas estaba doña Leticia, sentada en mi sillón favorito con Sofía en brazos. La niña dormía, ajena a todo, y Matías permanecía de pie junto a la ventana, sin mirarme, con la vista clavada en el suelo. «Bueno», dijo don Roberto con voz firme, «el plazo ha terminado. Espero que estén listos para desocupar la propiedad». Se levantó una mujer que yo no conocía, joven, quizá de unos 30 años, que traía un maletín y se presentó. «Soy la abogada Lic. Jimena Córdoba. Represento a la familia Mendoza». Mi corazón dio un vuelco al saber que Matías había contratado una abogada. «¿Qué significa esto?», preguntó don Roberto. «Significa», dijo la abogada con una sonrisa profesional, «que mi clienta tiene derechos sobre esta propiedad. Y vamos a impugnar la notificación de desalojo». «¿Derechos?», repetí incrédula. «¿Qué derechos?». Fue entonces cuando Camila sacó unos papeles de su bolso y me los extendió con una expresión triunfante. Estos derechos los tomé con manos temblorosas. Eran documentos notariados, contratos. Los leí rápidamente sin poder creer lo que veía en mis ojos. Era un contrato de comodato fechado hace 3 años, cuando Matías y Camila se mudaron a mi casa. Según el documento, yo les había cedido el uso de la propiedad por tiempo indefinido, con todas las obligaciones de mantenimiento a su cargo, y con una cláusula que decía que yo no podía revocar el contrato sin causa justificada, además de un aviso de 90 días. «Esto es falso», dije con la voz temblorosa. «Yo nunca firmé esto». «Allí está tu firma», señaló Camila. Y efectivamente, allí estaba, mi firma en cada página. Yo no recuerdo haber firmado esto». «Lo firmaste», intervino doña Leticia con voz dulce pero venenosa. «Hace 3 años, cuando Matías y Camila se mudaron. ¿No te acuerdas? Camila dijo que era para que tuvieran algo oficial, para sentirse seguros, y tú firmaste porque querías que tu hijo fuera feliz». Los recuerdos empezaron a volver, difusos, fragmentados, sí. Había firmado unos papeles hace 3 años, pero Camila me había dicho que eran formularios del banco para agregar a Matías como beneficiario de mi cuenta por si me pasaba algo. ¿Me engañaron? Assuré. Me hicieron firmar esto sin decirme qué era. «Eso tendrás que demostrarlo», dijo la abogada de Camila. «Pero mientras tanto, este contrato es válido y según la ley, no puedes desalojarlo sin los 90 días de aviso previo». Don Roberto tomó los papeles y los revisó con rapidez. Su semblante se fue poniendo cada vez más serio. «Esto está notariado. Tiene todos los requisitos legales. Es válido», dijo Amalia en voz baja. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la pared. «No puede ser», repetí. «O peor». «Sí», dijo Camila cruzándose de brazos.
Así que lamento informarte que tu notificación de 24 horas no vale nada. No puedes echarnos. Esta casa es tanto nuestra como tuya. Miré a Matías. Él seguía sin mirarme. Con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. Matías, dije con la voz quebrada. ¿Tú sabías de esto? Finalmente me miró. Y en sus ojos vi algo que me destruyó. ¿Culpa? ¿Yo? Dijo Camila con voz débil. Te dije que era solo por seguridad. Que si algún día te pasaba algo, nosotros tendríamos donde vivir. Yo no sabía que ella iba a... ¿Qué iba a qué? La interrumpió Camila. ¿Que iba a usar nuestros derechos legales cuando tu madre nos echó de nuestra casa sin motivo? Lo sé, porque me echaron a mí primero, grité. Ya sin poder contener la rabia por haberme gritado y por haberme hecho sentir como una extraña en mi propia casa, tú eres la que exagera todo. Respondió Camila con desprecio. Te pedimos un favor. Un simple favor. Dejarle tu cuarto a mi mamá por unos días y tú armaste un drama gigante. Como siempre, como siempre. Siempre eres la víctima, siempre eres la mártir. Siempre todo es sobre ti. Pobre Amalia. Pobre tú. Cada palabra fue un golpe. Una puñalada. Camila, ya basta. Dije con fuerza. Ya basta, dijo Matías débilmente. Camila se volvió hacia él. Tu madre nos echó. Nos humilló frente al pueblo entero. Nos hizo quedar como malas personas. Y tú todavía la defiendes. No la estoy defendiendo. Solo digo que siempre la defiendes, gritó Camila ahora. Siempre es ella. Siempre tu mamita. ¿Cuándo vas a entender que yo soy tu familia ahora? Yo y Sofía. No ella. El silencio que siguió fue absoluto. Miré a las personas en la sala. Todas observaban como si esto fuera un espectáculo, como si mi dolor fuera entretenimiento. Entonces miré a mí y yo, a ese hombre que ya no reconocía, que estaba ahí sin decir nada mientras su esposa me destrozaba. ¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que me hable así? Le pregunté directamente. Matías abrió la boca y la cerró. Bajó la mirada otra vez. Y ese silencio fue la respuesta más clara que pudo dar. Muy bien, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Tienen razón. El contrato es legal. No puedo echarlos en 24 horas. Vi a Camila sonreír satisfecha. Pero, continué, puedo hacer otras cosas. Esta casa tiene mi nombre. Solo mi nombre. Puedo cortar los servicios. Puedo dejar de pagar el agua, la luz, el gas. Puedo hacer que vivan aquí muy incómodamente durante esos 90 días. La sonrisa de Camila desapareció. No te atreverías, dijo ella. Inténtame. La respondí. Don Roberto me tocó el hombro. Amalia, no es buena idea. Podrían demandarte por... No me importa. Lo interrumpí. Si van a usar trucos legales, yo también puedo. Si van a jugar sucio, yo puedo jugar más sucio. Fue entonces cuando Matías finalmente habló, con una voz más fuerte que en todo el día. Ya basta. Las dos. Mamá. Camila. Las dos. Ya basta. Esto se salió de control. Estamos destruyendo a esta familia por una casa, por un cuarto. Oh, no es por orgullo, dije con voz temblorosa. Es por respeto, por dignidad, por no dejar que me traten como si fuera basura en mi propia casa. Y tú no entiendes, le dijo a Camila, que esa mujer me crió, me dio todo. No puedes pedirme que la trate como si no valiera nada. ¿Y yo qué? Respondió Camila con lágrimas en los ojos. ¿Yo no cuento? ¿Mi mamá no cuenta? ¿Solo ella importa? Matías se pasó las manos por la cara. Se veía agotado, destruido. No sé qué hacer, dijo al fin. No sé cómo arreglar esto. En ese momento, saqué la carpeta que había guardado en mi bolso, la que Patty me entregó esa mañana. Tal vez esto ayude, dije mientras la ponía sobre la mesa. Tal vez si ves esto,
entiendas lo que realmente está pasando. Camila se puso pálida. ¿Qué es eso? ¿Por qué no la abres y lo averiguas? Matías se acercó, tomó la carpeta, la abrió y empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba, de confusión a sorpresa, de sorpresa a incredulidad y de incredulidad a horror. ¿Qué es esto? ¿Camila?, preguntó con voz temblorosa. Yo puedo explicarlo. Estas son conversaciones tuyas, publicaciones tuyas, hablando mal de mi madre, planeando cómo sacarla de la casa. Su voz subió de tono. Esto es real. ¿Tú escribiste esto? Camila no contestó. Solo miraba el piso. Respóndeme. ¿Sí?, gritó al fin. Sí, lo escribí. ¿Y qué? ¿Todo lo que dije es verdad? Tu madre es controladora. Se metía en todo. Y sí, quería que se fuera. ¿Por qué esta casa tendría que ser de ella y no nuestra? El silencio que siguió fue insoportable. Matías dejó caer la carpeta. Las hojas se esparcieron por el suelo. Todas esas palabras, todas esas mentiras, expuestas para que todos las vieran. Me manipulaste, dijo Matías en un susurro. Durante meses, me hiciste creer que mi mamá era el problema, que ella no nos dejaba vivir, y todo el tiempo eras tú. Matías, yo solo quería lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor? ¿Destruir mi relación con mi madre era lo mejor? La gente en la sala empezó a murmurar. Algunos recogían sus cosas. La abogada de Camila se puso blanca. Creo que es momento de que me retire, dijo, guardando sus papeles con prisa. Uno a uno los invitados se fueron. Nadie quería quedarse ahí. Nadie quería presenciar lo que venía, hasta que solo quedamos nosotros. Matías, Camila, doña Leticia, don Roberto y yo. Doña Leticia se levantó con Sofía en brazos. Camila, vámonos, dijo con voz firme. ¿No tenemos por qué quedarnos a escuchar esto? No, dijo Matías. Nadie se va. Aún no, porque esto termina hoy. Aquí, ahora. Se volvió hacia mí. Y por primera vez en días vi a mi verdadero hijo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos. Mamá, dijo con voz quebrada. Lo siento tanto. Y lo que pasó después, nadie lo vio venir. Mamá, lo siento. Esas dos palabras salieron de su boca con tanto dolor que sentí que algo dentro de mí se rompía y se curaba al mismo tiempo. Dio un paso hacia mí, luego otro, y por primera vez en días mi hijo me abrazó. No fue un abrazo tibio ni forzado. Fue el abrazo de un niño que se da cuenta del daño que le hizo a su madre. El abrazo de alguien que despierta de una pesadilla. Lo siento tanto, repetía entre sollozos. Lo siento, yo no podía hablar. Solo lo abrazaba, sintiendo sus lágrimas caer sobre mi hombro, sintiendo cómo temblaba, sintiendo que después de tanta oscuridad, por fin había un poco de luz. Matías. La voz de Camila cortó el momento. ¿En serio? ¿Vas a creerle a ella? Esas conversaciones están fuera de contexto. Solo me desahogaba con una amiga. Todo el mundo habla mal de su suegra. Matías se apartó de mí. Se secó las lágrimas y se volvió hacia su esposa. No, Camila, no todo el mundo planea durante meses sacar a su suegra de su propia casa. No todo el mundo manipula a su esposo para que vea a su madre como enemiga. Yo no te manipulé. Solo te abrí los ojos. ¿Me abriste los ojos?, gritó Matías. ¿O me cegaste? Porque ahora que leo esto, ahora que veo todo junto, me doy cuenta de cómo cada vez que mi mamá decía algo, tú decías lo contrario. De cómo cada vez que quería pasar tiempo con ella, tú inventabas una emergencia. De cómo poco a poco me fuiste alejando. ¿Por qué? Porque ella no nos dejaba vivir. Porque tú no querías compartirme. Grito. ¿Querías que eligiera entre mi madre y tú? Y fui tan tonto que caí en tu juego. Camila empezó a llorar.
pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de rabia por haber sido descubierta. Claro, ahora yo soy la mala. Ahora todo es mi culpa. ¿Y tu madre? ¿Ella no se metió? ¿No asumió? ¿No nos dejó sin casa porque tú pusiste a tu madre a dormir en su cama? Respondió Matías. En su cuarto, en su espacio más íntimo. ¿Cómo esperabas que reaccionara? Esperaba empatía. Mi madre estaba sufriendo, ¿y la mía no? La voz de Matías volvió a quebrarse. Mi madre no sufrió cuando le quité su cuarto, cuando la traté como si no importara, cuando le grité que se fuera. Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban. Dios mío, murmuró. ¿Qué he hecho? ¿Qué le hice a mi madre? Doña Leticia, que había permanecido callada, habló por fin. Matías, tienes que entender. Camila solo estaba cuidando de su familia. ¿De su madre? No hay nada malo en eso. ¿No hay nada malo? Matías la miró fijo. No hay nada malo en mentir. Manipular. Destruir la relación entre una madre y su hijo. Yo no destruí nada, dijo doña Leticia con frialdad. Tu madre lo hizo sola con su actitud. ¿Mi actitud? Hablé por primera vez desde el abrazo. Mi voz sonaba más fuerte de lo que pensé. ¿Cuál actitud? ¿La de abrir las puertas de mi casa? ¿La de cuidar a mi nieta? ¿La de cocinar? ¿Limpiar? ¿Hacer todo para que ustedes estuvieran bien? ¿La de meterse donde no la llaman? Respondió doña Leticia con veneno. La de creer que esta casa es solo tuya cuando tu hijo vive aquí. La de no entender que ya no eres la mujer más importante en su vida. Esas palabras dolieron más de lo que quería aceptar. Señor, intervino don Roberto. Creo que es momento de que se retire. Esto es un asunto familiar. Yo soy familia, gritó doña Leticia. Soy la abuela de esa niña. Tengo tanto derecho a estar aquí como ella. No, señora. La voz de Matías fue firme y fría. Usted no tiene ningún derecho aquí. Esta es la casa de mi madre, y usted no es bienvenida. Doña Leticia lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste? Que tiene que irse. Ahora, usted y su hija usaron esta casa. Nos usaron a todos para su propio beneficio. Y yo fui tan ciego que no lo vi. Matías, no le hables así a mi madre, dijo Camila con voz temblorosa. ¿No puedo? ¿Por qué no? Ella le habló así a la mía. Tú le hablaste así a la mía. ¿Por qué mi madre debe aguantar y la tuya no? Mi madre me dio la vida. Me crió sola. Soportó un divorcio horrible. Merece respeto. ¿Y la mía no?, gritó Matías. Mi madre, que me crió con mi padre, que trabajó todos los días para darme un hogar, que vendió sus cosas para pagarme la universidad, que se quedó conmigo cuando mi padre murió y yo me caí a pedazos. ¿Ella no merece respeto? El silencio fue total. Camila no respondió. Doña Leticia miraba el suelo. Y yo apenas podía respirar. Después de tantos días de sentirme invisible, mi hijo, por fin, me estaba defendiendo. Matías, dijo Camila con voz suave. Manipuladora. Sé que estás enojado. Sé que todo se salió de control. Pero podemos arreglarlo. Podemos hablar. Podemos. No. Matías negó con la cabeza. No podemos. Porque ya no confío en ti. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mentiste durante meses. Me hiciste dudar de mi madre. Creer que ella era el problema. Y ahora sé que el problema eras tú. Y no sé si pueda perdonarte. Camila empalideció. Matías, soy tu esposa. Tenemos una hija. Lo sé. Y por eso es tan grave. Porque no solo me heriste a mí. Heriste a nuestra familia. Rompiste el lazo entre Sofía y su abuela. ¿Para qué? ¿Para quedarte con esta casa? ¿Para que tu madre se sintiera más importante? Mi madre necesitaba ayuda y la mía también, dijo Matías, pasándose las manos por el cabello, al borde del colapso. ¿No entiendes? Mi madre perdió a su esposo hace 8 años.
Vive sola. Nos abrió su casa porque nos amaba, porque quería tenernos cerca. Y nosotros la tratamos como un estorbo. Se volvió hacia mí. Los ojos rojos. El rostro hinchado de tanto llorar. Mamá, dijo con voz quebrada. No hay palabras para decirte cuánto lo siento. He sido el peor hijo del mundo. O te fallé. Et te lastimé de la peor manera. Y lo peor es que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Matías, no. Déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró profundo. Cuando papá murió, te prometí que nunca te dejaría, que siempre estaría para ti. Y rompí esa promesa de la peor forma. No, solo te dejé. Te eché. De tu propia casa. Como si tú fueras la extraña. Como si tú fueras el problema. Las lágrimas le caían sin parar. Todo este tiempo, defendiendo a Camila, justificando a doña Leticia, alejándome de ti, papá debe estar revolcándose en su tumba. Porque él te amaba, te adoraba, y me enseñó a hacer lo mismo. Y yo lo olvidé. Olvidé todo lo que él me enseñó. Mi corazón estaba hecho pedazos. Ver a mi hijo así, tan roto, tan arrepentido, dolía más que cualquier grito. Matías, dije con voz temblorosa, tu padre estaría orgulloso de ti por haber abierto los ojos, por reconocer tus errores. Eso es lo que él te enseñó. A ser un hombre de bien, entender cuando te equivocas es importante, pero estar presente de verdad lo es aún más. Matías soltó una risa sin alegría. Ya te hice demasiado daño. Ya destruí lo que teníamos. No es tarde, respondí con firmeza. Nunca es tarde para que una madre perdone a su hijo. ¿Me perdonas? Dijo con voz de niño pequeño. Frágil, esperanzado. Te perdono, respondí sin dudar. Siempre te voy a perdonar, porque eres mi hijo. Y el amor de una madre no tiene límites. Camila hizo un ruido de frustración. Esto es absurdo. Matías, ¿en serio? ¿Vas a creerle todo? ¿Vas a olvidar lo que hizo? ¿Cómo nos echó? ¿Cómo nos humilló? ¿Ella tenía derecho? Contestó Matías sin mirarla. Tenía todo el derecho, porque era su casa, su espacio, y nosotros abusamos de su bondad. No fuimos nosotros. Fue tu madre, la que exageró todo. Basta, gritó Matías, con una fuerza que nos hizo saltar a todos. Incluso Sofía despertó en brazos de doña Leticia y empezó a llorar. Matías se acercó, tomó a su hija y la meció suavemente hasta que se calmó. Escúchenme bien, dijo con voz firme pero contenida. Esto se acaba hoy. Camila, tú y tu madre se van de esta casa. Van a buscar un lugar donde quedarse, un hotel, un departamento, lo que sea, pero no seguirán aquí. ¿Y tú?, preguntó Camila temblando. Matías miró a Sofía, luego a mí, y en su mirada vi una batalla interna. El conflicto entre ser esposo y hijo. Me voy con ustedes, dijo al fin, porque eres mi esposa, y Sofía es mi hija, y necesito tiempo para entender todo esto, para decidir qué hacer. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, porque a pesar de todo, aunque ya sabía la verdad, mi hijo aún elegía irse, pero agregó algo más. ¿No vamos a vivir de tu madre? Camila, vamos a buscar nuestro propio lugar, con nuestro propio dinero, y tú vas a buscar ayuda, terapia, porque lo que hiciste no es normal, no es sano, y si queremos salvar este matrimonio, necesitas cambiar. Camila quiso protestar, pero Matías levantó la mano. No es negociable. O buscas ayuda, o esto se acaba, y perderás a tu familia. ¿A mí? A Sofía. Todo. Camila cerró la boca. Asintió despacio. Las lágrimas le caían por el rostro, pero ya no eran de manipulación, sino de miedo.
Miedo real de perderlo todo. Y una cosa más, continuó Matías. El contrato de comodato lo vamos a anular, no sé cómo, pero lo haremos, porque fue conseguido con engaño, y esta casa volverá a ser de mi madre, como siempre debió ser. Don Roberto asintió. ¿Podemos demostrar el fraude? Con testigos, con evidencia. No será fácil, pero se puede. Matías se acercó a mí con Sofía dormida en brazos, ajena al drama que se desataba. Mamá, sé que no merezco nada, que te herí de formas imperdonables, pero te pido algo, solo una cosa. ¿Qué cosa? Pregunté. No alejes a Sofía de tu vida. Ella te ama, te necesita, y aunque yo no merezca tu perdón, ella no tiene culpa. Mire a mi nieta, tan parecida a su abuelo, inocente, usada como arma en una guerra que no pidió. Nunca la alejaría, dije, acariciando su cabecita. Es mi nieta. La amo y siempre la amaré. Gracias, susurró Matías. Gracias, mamá. Me besó la frente. Un beso largo, lleno de amor y arrepentimiento. Luego se volvió hacia Camila. Vámonos. Empaca lo necesario. Nos vamos en 1 hora. Todo fue un torbellino. Camila y doña Leticia subieron a empacar. Matías se quedó conmigo en silencio, sin saber qué decir. Don Roberto me tocó el hombro. ¿Estás bien? Sentí. Aunque no lo sabía, había ganado. He recuperado mi casa. La verdad, había visto a mi hijo despertar de la manipulación, pero también había perdido. Porque se iba, porque mi nieta se iba, y no sabía cuándo volvería a verlos. Cuando bajaron con las maletas, me quedé en la puerta viendo cómo cargaban el coche, viendo cómo mi familia se desmoronaba. Matías fue el último en salir. Se detuvo frente a mí. Te voy a llamar, prometió, todos los días. Y vamos a arreglar esto. De alguna forma. Te lo prometo. Está bien, respondí. Aunque el corazón me dolía. Te amo. Mamá, yo también te amo. Hijo. Se fue. El coche arrancó. Se perdió por la calle. Y yo me quedé ahí, en el umbral de mi casa vacía, sintiendo el peso de todo. Don Roberto se quedó conmigo. No dijo nada. Solo estuvo ahí, porque a veces la presencia vale más que las palabras. Entré. Mi casa silenciosa, la casa por la que tanto luché. Me senté en el sillón, el mismo donde acuné a Matías de bebé, y lloré. Lloré por lo perdido, por lo ganado, por lo que nunca sería igual. Pero en medio de las lágrimas, sentí algo más. Paz. Había recuperado mi dignidad, había puesto límites, defendido mi espacio, demostrado que valía más allá de ser madre. Y eso, de algún modo, era suficiente, al menos por ahora. Pero no sabía, nadie sabía, que esa no era la última batalla, solo la primera. Los primeros 3 días fueron los más duros. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de antes, el de la paz, sino uno pesado, doliente, el silencio de un campo después de la guerra. Caminaba y veía fantasmas, a Matías de niño en la cocina haciendo tarea, a Ricardo leyendo el periódico, a Sofía corriendo en el jardín. Todos recuerdos. Don Roberto venía cada día. Me traía comida. ¿Tienes que comer? Amalia, decía, y yo asentía, aunque todo sabía a nada. Clara, Aurora y los amigos del pueblo también venían. Me hablaban, trataban de hacerme reír, y yo lo agradecía. Pero había un vacío que nadie podía llenar. El de mi hijo. Matías llamaba cada tarde. Como prometió, conversaciones cortas, llenas de silencios. ¿Cómo estás? Mamá, bien. ¿Y tú? Bien. Sofía te manda un beso.
Dale uno de mi parte. Lo haré. Te amo. Mamá. Yo también. Hijo. Colgábamos. Y cada llamada era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. La cuarta noche algo cambió. Estaba en mi cama, viendo fotos en la mesa de noche. De Ricardo. De Matías bebé. De los tres juntos. Sonó el teléfono. No era la hora habitual. Eran las 11. Contesté. Bueno. Amalia. Era Matías. Pero su voz sonaba rota. Asustada. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Por favor. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien, Sofía? Sofía está bien. Pero yo... necesito a mi mamá. No dudé. Me vestí en 5 minutos. Tomé las llaves del coche y conduje al departamento que me había indicado. Toqué la puerta. Matías abrió de inmediato. Con los ojos rojos, el cabello despeinado, destrozado. ¿Qué pasó? Pregunté entrando. El departamento era pequeño, modesto. Camila se fue, dijo con voz quebrada. Se llevó a Sofía a casa de su madre. Dice que necesita espacio. Me senté tratando de asimilarlo. Cuando, hace 2 horas, discutimos, le pedí honestidad, que me dijera la verdad. Y ella solo dijo que estaba cansada, que no podía más, que si iba a seguir defendiéndote, entonces se iba. Matías se cubrió el rostro con las manos y la dejé ir. Mamá. No la detuve, porque me di cuenta de algo. ¿De qué? De que no sé quién es. Llevo 6 años casado. Tenemos una hija, y no sé quién es realmente. Todo lo que creía saber era mentira. Me quedé en silencio. Ella me decía que te amaba, que te respetaba, que estaba agradecida. Y yo lo creía, porque quería creerlo, porque era mi esposa, porque era la madre de mi hija. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Entendí al fin que todo había sido una farsa, una manipulación cuidadosamente tejida, y lo más duro de aceptar era que yo lo permití. Fui tan ingenua. ¿No fue tu culpa? Murmuré despacio. ¿No? Me miró con los ojos cargados de tristeza. Yo elegí creerle a ella antes que a ti. Yo elegí dudar de ti, de mi propia madre. La mujer que me dio la vida, que me amó sin condiciones. Y dudé de ti por una mujer que solo me usaba. ¿Matías? No. Mamá. Déjame terminar. Tengo que decir esto. Inspiró hondo. He estado pensando mucho estos días, recordando todo. Me di cuenta de algo. Camila siempre encontraba la forma de ponerme en tu contra, con sus comentarios, con sus dudas disfrazadas de inocencia, pequeñas cosas que en su momento no parecían nada, pero con el tiempo se acumularon. Asentí. Yo también recordaba esas frases, esos dardos envenenados que parecían inocentes, y lo más triste, continuó Matías, es que funcionó. Poco a poco, empecé a verte como ella quería, como una suegra metiche, como alguien que no nos dejaba vivir. Y ahora, ¿cómo me ves ahora? Pregunté. Me miró, y en su mirada vi algo que hacía tiempo no veía. Claridad. Ahora te veo como lo que siempre fuiste. Mi madre, la mujer más fuerte que conozco, la que levantó esta casa con sus manos, la que trabajó cada día para darme un futuro, la que me sostuvo cuando papá murió, y yo sentía que no podía seguir. Las lágrimas rodaban por mi rostro, y me avergüenza, dijo con voz rota. ¿Me avergüenza haber dejado que alguien me hiciera dudar de ti? ¿Me avergüenza haber sido tan débil? Lo abracé, porque era mi hijo, y porque a pesar de todo el dolor, seguía siendo mi niño. No era débil, le dije. Fuiste manipulado, y eso es distinto. ¿De verdad? Sí, porque un hombre débil no acepta sus errores, no pide perdón, no llama a su madre a las 11 de la noche porque la necesita. Tú hiciste todo eso. Eso no es debilidad, es fortaleza. Nos quedamos abrazados,
llorando, sanando juntos. Finalmente, Matías se apartó, secándose las lágrimas. ¿Necesito preguntarte algo? Mamá, y necesito que seas honesta conmigo. Siempre lo soy. ¿Crees que pueda salvar mi matrimonio? Me tomó por sorpresa. No supe si responder con el corazón o con la razón. ¿Tú quieres salvarlo?, pregunté. Guardó silencio largo rato. No lo sé, admitió al fin. Parte de mí sí. Por Sofía. No quiero que crezca en un hogar roto. No quiero ser un padre de fines de semana. Hice una pausa. Pero la otra parte de mí ya no confía en Camila. No sé si puedo vivir así, dudando siempre, pensando que me manipula. ¿Y ella? ¿Qué dice? Dice que quiere salvarlo, pero solo si dejo de priorizarte. Esas fueron sus palabras. Si dejo de priorizarte a ti. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú eres mi madre, que siempre serás importante y que si no puede aceptar eso, entonces no sé si tenemos futuro. Matías. No. Mamá, ya basta de tener que elegir, de sentir que debo escoger entre mi madre y mi esposa. Eso no es amor. Eso es manipulación. Tenía razón. Y aunque me alegraba que por fin lo entendiera, algo en mí sintió compasión por Camila. ¿Puedo decirte algo?, le pregunté. Algo que quizá no quieras oír. Claro. Creo que Camila tenía miedo. Me miró confundido. ¿Miedo de qué? ¿De perderte? ¿De no ser suficiente? ¿De que tu amor por mí fuera más fuerte que el suyo? Pero eso es absurdo. Yo la amo. La elegí. Me casé con ella. Lo sé. Pero el miedo no es lógico. Y creo que ella creció viendo nuestra relación cercana, y en lugar de alegrarse, se sintió amenazada. Sintió que competía conmigo por tu amor. Matías quedó en silencio. No justifico lo que hizo. Continué. Fue terrible. Pero entiendo de dónde viene. El miedo puede hacer que la gente haga cosas horribles. ¿Por qué la defiende?, preguntó. Después de todo lo que te hizo. No la defiendo, solo intento entenderla. Porque aprendí algo. Hijo, la gente herida hiere. Las personas con miedo atacan, y a veces quien más cuesta amar es quien más lo necesita. Matías me miró con ternura. ¿Cómo puedes ser tan compasiva? Porque soy tu madre. Y las madres aprendemos a perdonar, aprendemos a ver más allá del dolor, a entender que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Le darías una segunda oportunidad a Camila? No supe qué decir. No lo sé, respondí con honestidad. Pero si van a intentar salvar su matrimonio, necesitan ayuda, terapia, alguien que los guíe, que los ayude a comunicarse y reconstruir la confianza. Sin eso, repetirán los mismos errores. Matías asintió despacio. Tienes razón. Tienes toda la razón. Se levantó. Miró por la ventana hacia las luces del pueblo. Papá me diría que luchara por mi familia, que el matrimonio no es fácil, que requiere esfuerzo y sacrificio. Y también te diría que te respetes. Añadí, que no permitas que tu esposa me falte al respeto, porque él jamás lo habría tolerado. Matías sonrió con tristeza. ¿Lo extraño tanto? Yo también. Hijo, yo también. Guardamos silencio un instante. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?, preguntó. Pensé en Ricardo, en cómo enfrentábamos los problemas. Tu padre y yo teníamos una regla: nunca dormir enojados, no importaba el tamaño de la pelea. La resolvíamos esa noche. Sabíamos que cada día sin perdón hacía crecer el resentimiento. ¿Nunca discutieron por la familia política? Claro que sí. Tu abuela materna y tu padre chocaban seguido. Pero Ricardo siempre fue firme. Me respetaba a mí y respetaba a mi madre. Pero no permitía que nadie metiera veneno entre nosotros. Y yo hacía lo mismo con sus padres. ¿Y cómo lo lograban?
con comunicación, honestidad y límites claros. Tu padre me decía cuando algo de mi madre lo molestaba, y yo lo escuchaba, pero también le pedía justicia. Que entendiera que venía de otra época. Matías volvió a sentarse. Más tranquilo. Gracias, mamá, por venir, por escucharme, por no juzgarme. Siempre estaré aquí. Hijo, siempre. Me quedé con él hasta las 2 de la mañana. Hablamos de todo. De su niñez, de Ricardo, de los errores de ambos, de cómo reparar lo roto. Cuando por fin me fui, conduje de regreso a casa con una sensación nueva en el pecho. Ya no era dolor, ya no era rabia, era esperanza. Entendí que todavía quedaba una chispa de esperanza, una pequeña posibilidad de que, con el tiempo y mucho esfuerzo, podríamos sanar todo esto. No sería inmediato, ni sencillo, pero quizá algún día. Llegué a casa, crucé la puerta y por primera vez en días el silencio no pesaba. Era tranquilo, reconfortante. Me senté en la cama. Observé las fotos sobre mi buró y, como solía hacerlo cuando lo extrañaba, le hablé a Ricardo. Nuestro hijo va a estar bien. Le di a su foto. Se equivocó. Sí, se equivocó mucho, pero tiene tu corazón. Y eso significa que sabrá encontrar su camino. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Matías. Gracias por esta noche. Mamá, hablé con Camila. Vamos a intentar terapia. No prometo nada, pero lo intentaremos. Te amo. Sonreí. Por primera vez en días, sonreí de verdad, porque sentí que al final del túnel había una luz. Pequeña, lejana, pero real. Y a veces, eso basta, un poco de luz en medio de la oscuridad. Nadie imaginaba que el camino hacia esa claridad sería más difícil de lo que pensábamos. Ni que antes de alcanzar la calma, enfrentaríamos una última prueba que pondría a prueba todo lo aprendido. Pero esa noche, en la paz de mi habitación, me permití tener esperanza. Y eso bastó. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de sanación. Matías y Camila empezaron terapia. Y aunque no preguntaba demasiado, notaba los cambios. Pequeños, pero buenos. Me llamaba más seguido. Pasaba a verme los sábados con Sofía. Camila no venía, pero estaba bien. Ambas necesitábamos espacio. Don Roberto seguía trabajando en la anulación del contrato de comodato, un trámite largo y lleno de papeles. Pero íbamos avanzando. La evidencia del engaño era contundente. Solo era cuestión de tiempo. Hasta que, un martes por la tarde, recibí una llamada inesperada. Señora Amalia, dijo una voz femenina. Sí, soy yo. Soy la doctora Ramírez, terapeuta de su hijo y su nuera. ¿Tendría tiempo para asistir a una sesión? Camila ha pedido hablar con usted. Con un mediador presente, sentí el corazón acelerarse. No sabía si estaba lista, pero algo dentro de mí dijo que sí. ¿Cuándo? ¿Le parece este viernes a las 4 de la tarde? Ahí estaré. El viernes llegó antes de lo esperado. Me vestí con cuidado. Quería proyectar serenidad, fortaleza. La oficina de la doctora era acogedora, con paredes color beige, cuadros tranquilos y una planta en la esquina. Camila ya estaba ahí. Se veía distinta, más delgada, pálido, con ojeras profundas. Matías, a su lado, me abrazó a verme. Gracias por venir. Mamá, murmuró. La doctora nos acomodó. Yo en un sillón, ellos frente a mí. Amalia, empezó la doctora. Camila quiere decirle algo. Le he pedido que sea completamente honesta, sin excusas, sin defensas, solo la verdad. Mire a Camila. ¿Evitaba mi mirada? Amalia, dijo al fin con voz temblorosa. Yo quiero pedirte perdón. Las palabras salieron lentas, cargadas de dolor.
Sé que lo que hice fue horrible. Manipulé a Matías. Te traté mal. Planeé esa carta para sacarte de tu propia casa. Lo hice porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté suavemente. ¿De no ser suficiente? ¿De que Matías te amara más a ti que a mí? ¿De ser siempre la segunda opción? Respiró profundo antes de continuar. Mi papá dejó a mi mamá por una mujer más joven cuando yo tenía 12 años. Durante años la vi culparse. Decir que si hubiera sido mejor esposa, él no se habría ido. Crecí con ese miedo. Miedo a no bastar. A ser reemplazada cuando vi lo unidos que eran tú y Matías. Lo sentí como una amenaza. Pensé que si él te necesitaba tanto, yo no era suficiente, que no podía llenar su espacio. En lugar de hablarlo, decidí atacarte, alejarte, creyendo que si tú no estabas, él me necesitaría más. Pero solo logré lastimarlos a todos, a ti, a Matías, a nuestra familia, y casi destruyo mi matrimonio por miedo. No espero tu perdón. Sé que no lo merezco, pero necesitaba decirte que lo siento. Me arrepiento de cada palabra cruel, de cada plan malicioso, de todo. El silencio que siguió fue largo. La miré de verdad y vi a una mujer rota, herida, actuando desde su dolor. ¿Y tu madre?, pregunté. Camila bajó la mirada. Mi madre no va a pedir perdón. Cree que hicimos lo correcto, que defendimos a la familia, pero yo me estoy alejando de ella. La doctora me ayudó a entender que mi mamá proyecta su dolor en mí, que me enseñó a ver a las suegras como enemigas. Y no quiero seguir ese patrón. Estoy orgulloso de ella, intervino Matías. Sé que no es fácil enfrentarte a tu propia madre, pero lo está haciendo. Por nosotros. Miré a mi hijo y vi el amor en su mirada hacia Camila. Entendí entonces que él ya había elegido, no entre ella y yo, sino sanar, crecer y construir algo mejor. Camila, dije finalmente, agradezco tu honestidad. Agradezco que reconozcas lo que hiciste. ¿Me perdonas?, preguntó con voz esperanzada. Estoy trabajando en eso, respondí con sinceridad. El perdón no es inmediato. Es un proceso, pero te prometo que lo intento. Por Matías, por Sofía, por todos nosotros. Camila asintió. Es más de lo que merezco. Todos merecemos perdón. Le dije, todos fallamos. La diferencia está en si lo reconocemos y trabajamos para ser mejores. La doctora sonrió. Este es un gran paso. La sesión continuó. Hablamos de límites, de expectativas, de cómo reconstruir la confianza. Al final, cuando nos despedíamos, Camila se acercó tímida. Amalia, ¿crees que algún día podamos tomar un café? Conocernos de verdad, sin mentiras ni juegos. La miré y por primera vez vi la posibilidad de algo nuevo. Algún día, respondí, cuando ambas estemos listas. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera. Gracias. Conduje de regreso a casa con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad plena. Aún dolía. Aún quedaban cicatrices. Pero había algo distinto. Esperanza real. Esa noche, Matías me llamó a las 7. Como siempre, ¿cómo te sientes? Mamá, cansada, pero bien. ¿Y tú? ¿Aliviado? Camila está trabajando mucho en sí misma. Y yo también. Estamos aprendiendo a comunicarnos. ¿De verdad? Me alegro. Hijo, mamá, hay algo más. Anulamos el contrato. Don Roberto lo logró. La casa vuelve a ser completamente tuya. Sin ataduras. Cerré los ojos y sentí que un enorme peso desaparecía. Gracias. Susurré. No. Gracias a ti, respondió. ¿Por no rendirte? Por luchar por lo tuyo. Por enseñarme que poner límites no es egoísmo. Es amor propio. Colgamos. Me quedé en mi sala. En mi casa.
que por fin era solo mía otra vez, sintiendo una paz profunda, porque la justicia no siempre llega desde un tribunal. A veces se manifiesta cuando la verdad sale a la luz y las personas reconocen sus errores, que el amor sea más fuerte que el orgullo. Y aunque el camino dolió, aunque las cicatrices quedaron, sabía que habíamos aprendido algo grande, que las familias pueden quebrarse, pero también pueden recomponerse, y nosotros estábamos sanando, despacio, dolorosamente, pero sanando. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Perdonarían? ¿O el dolor sería demasiado? Porque lo que viene ahora es lo más importante de esta historia. La lección final. El legado que quiero dejar. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que encontré a doña Leticia durmiendo en mi cama. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en mi jardín. El mismo que Ricardo y yo sembramos hace tantos años. Es una tarde tranquila de domingo. El sol se esconde tiñendo el cielo de naranja y dorado. En mis manos sostengo una taza de café ya frío. Pero no importa. No estoy aquí por el café. Estoy aquí por la paz. Sofía juega en el pasto. Tiene 4 años ya. Matías la trae cada domingo. A veces viene solo, a veces con Camila, pero siempre vienen. Y eso es lo que vale. Abuela, mira, grita Sofía mostrándome una mariposa en su mano. ¡Qué hermosa! Mi amor, le digo sonriendo. Matías está sentado a mi lado. Ya no hay tensión entre nosotros, ni silencios pesados. Aprendimos a hablar, a decir la verdad, a poner límites con cariño. ¿Aunque piensas? ¿Mamá? Me pregunta. En todo. Respondo sincera. En cómo llegamos aquí. En todo lo que tuvimos que atravesar para hallar esta calma. El asiente. ¿Fui yo? Sí. Pero necesario. Camila está adentro preparando limonada. Decidió venir hoy. No siempre viene. Y está bien. Aún estamos construyendo lo nuestro. Todavía hay días difíciles. Pero hay respeto. Hay límites claros. Y hay ganas de sanar. Cuando sale con la jarra, me sonríe. ¿No es esa sonrisa fingida de antes? Es una real, pequeña, pero sincera. Gracias, Camila. Digo cuando me sirve un vaso. De nada. Amalia. Nos quedamos en silencio un momento. Los tres. Pienso en Sofía corriendo entre las flores y entiendo algo. Esto es lo que siempre quise. No una familia perfecta, sino una verdadera, con heridas, con cicatrices, pero unida, intentándolo. Esa noche, cuando se van, me quedo en la sala mirando las paredes de esta casa que tanto defendí, las que vieron mi dolor, mi rabia, mi transformación, y me pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo ese sufrimiento? ¿Toda esa batalla? Y la respuesta es sí. 1000 veces sí. Porque entendí algo que nunca había comprendido, que el amor de una madre no significa aguantarlo todo, ni sacrificar tu dignidad por mantener la paz, ni desaparecer para que otros brillen. El amor verdadero, el amor sano, tiene límites, tiene respeto, tiene el valor de decir, esto no está bien, y no lo voy a permitir. Durante años, creí que ser buena madre era complacer, decir que sí a todo, poner las necesidades de mi hijo antes que las mías. Siempre, pero ese día, cuando Matías me gritó, cuando me echó de mi propia casa, algo en mí despertó. Una voz dormida demasiado tiempo que me dijo, ¿tú también importas? Tu espacio importa, tu dignidad importa. Y aunque dolió, aunque me costó lágrimas y noches sin dormir, defender esa voz fue lo mejor que pude hacer. No solo por mí, también por Matías, porque le enseñé algo que debía aprender, que las madres somos humanas, con sentimientos, con límites, con necesidad de respeto, y le mostré que el amor verdadero no es ciego, ni incondicional en el sentido de aguantar todo sin decir nada.
Es incondicional porque te amo lo suficiente para decirte cuando te equivocas. Te amo lo suficiente para no permitir que me maltrates. Te amo lo suficiente para esperar que seas mejor. Miro la foto de Ricardo sobre la mesa. Han pasado 8 años desde que se fue y todavía lo extraño, pero creo que estaría orgulloso de mí. Orgulloso de que al fin aprendí a valorarme, a no desaparecer. A ocupar mi lugar sin disculpas. Pienso en todas las mujeres que tal vez están viviendo algo parecido, las madres desplazadas por sus nueras, las suegras vistas como enemigas, las mujeres que levantaron hogares con sus manos solo para ser expulsadas. Y quiero decirles algo, no están solas, no están equivocadas por defender su espacio. Ser madre no es ser tapete, no es soportar humillaciones, no es desaparecer para que tu hijo sea feliz con su pareja. Puedes amar a tu hijo y aún así exigir respeto, puedes querer lo mejor para él y aún así poner límites, puedes perdonar y aún así recordar, puedes sanar y aún así tener cicatrices. Y si tu hijo te obliga a elegir entre tu dignidad y su amor, entonces no es amor lo que te da, es control, es manipulación y mereces algo mejor. Aprendí que el silencio puede ser poderoso, pero también que hay momentos para gritar, para decir basta, no más. Y ese grito no te hace mala madre, te hace humana, te hace fuerte, te hace digna. También entendí lo que es el perdón. El verdadero perdón, no el barato que dice olvida todo y sigue como si nada, sino el profundo, el que reconoce el error, el arrepentimiento y suelta el veneno del rencor. No por ti, por mí, Camila y yo, quizá nunca seremos amigas cercanas. Tal vez nunca tengamos esa relación perfecta de suegra y nuera que muestran las películas, y está bien. No todas las relaciones deben ser profundas. Algunas basta con que sean respetuosas, cordiales, funcionales. Eso es suficiente. Lo importante es que Matías aprendió a reconocer la manipulación, aprendió a valorar a su madre, aprendió que un hombre no tiene que elegir entre su esposa y su madre, que puede amar a ambas, que puede honrarlas sin sacrificar a ninguna. Y Sofía, mi preciosa nieta, está creciendo, viendo un ejemplo distinto. Ve a una abuela que se respeta, a un padre que honra a su madre, a una madre que trabaja en sus heridas, y tal vez, solo tal vez, cuando crezca, no repita los patrones del dolor. No vea a las suegras como enemigas, no sienta que debe competir por amor, porque el amor no es un pastel que se reparte, no se acaba. No es una competencia por quién importa más. El amor se multiplica, se extiende, se expande. Y en una familia sana hay lugar para todos. Me levanto del sillón, camino por mi casa, la casa que recuperé, el espacio que defendí, y siento paz. No esa paz ingenua de antes, la que viene de no saber que pueden herirte, sino una más profunda, más firme, la que llega cuando sabes que pueden lastimarte, y aún así te levantas, que puedes sangrar, y aún así sanar. Subo a mi habitación, la que ya nadie me quitará. Me acuesto en mi cama, entre mis sábanas, en mi espacio, y sonrío. ¿Por qué gané? No la batalla contra Camila, no la batalla contra doña Leticia. Gané la batalla contra la versión de mí que creía no merecer espacio, que pensaba que su valor dependía solo de lo que daba a los demás, que creía que ser madre significaba desaparecer. Esa Amalia murió aquel día en la plaza, cuando llamé al abogado, cuando decidí que ya no más. Nació una nueva, más fuerte, una que sabe su valor, una que puede amar sin perderse. Si mi historia ayuda aunque sea a una sola madre a abrir los ojos, si le da fuerza a una sola mujer para defenderse, habrá valido la pena. Todo el dolor, todas las lágrimas, todo, porque las madres también somos personas. También merecemos respeto, también merecemos espacio.
También merecemos amor. Amor que no venga con condiciones imposibles. Y si alguien te dice lo contrario, si alguien te dice que debes soportarlo todo porque así son las madres, no les creas. Ser madre no significa ser mártir. Significa ser ejemplo. Ejemplo de fortaleza, de dignidad, de amor propio. Y eso es lo que quiero ser para Sofía, para Matías, para todas las mujeres que escuchen esta historia. Un ejemplo de que puedes caer, que puedes ser herida, que puedes llorar, pero también puedes levantarte, sanar y reclamar tu lugar. Puedes vivir en paz, con dignidad y con la frente en alto. Me llamo Amalia Castañón. Tengo 56 años. Y esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi familia por un momento y de cómo, el defenderme, los recuperé de una forma más sana, más real, más fuerte. No fue sencillo. Nada que valga la pena lo es. Pero valió la pena. Cada lágrima, cada batalla, cada noche sin dormir. Todo valió la pena. Y si están pasando por algo parecido, quiero que sepan esto. Ustedes también valen la pena. Su espacio vale la pena. Su dignidad vale la pena. No se rindan. No se borren. No se hagan pequeñas para que otros se sientan grandes. Brillen. Ocupen su lugar. Defiendan lo que les pertenece. Y si tienen que hacerlo solas, háganlo. Porque es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Las madres del mundo merecemos algo mejor. Merecemos amor que nos honre, que nos respete, que nos vea. Y si no lo estamos recibiendo, tenemos el derecho, incluso el deber, de exigirlo, porque somos madres, pero también somos mujeres. Somos personas. Somos seres humanos dignos de respeto. Nunca lo olviden. Y si mi historia les dio, aunque sea un poco de fuerza, compártanla. Compártanla con alguien que la necesite. Con alguna madre que dude de su valor. Con alguna mujer que necesite escuchar que está bien defenderse, porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos romper estos ciclos de dolor. Juntas podemos construir familias más sanas. Una historia a la vez, una madre a la vez, un límite a la vez. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi dolor y mi sanación. Y recuerden, nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para decir, ya no más. Nunca es tarde para ser libre. Con amor y esperanza, Amalia Castañón.